Dios en Esdras capítulo 5, en el verso 1, por favor nos ponemos de pie para mayor reverencia. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para reedificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Vamos a tomar asiento y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana a través de dos personajes que, si bien es cierto, no son hombres de gran renombre hoy en la iglesia cristiana, porque fueron nombres que muchas veces pasamos desapercibidos. Yo no sé a usted si le costó encontrar Esdras en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando a usted le hablamos de Mateo, usted llega muy fácil, pero cuando hablamos de Esdras y cuando hablamos de Nehemías no es tan fácil, porque son hombres que tal vez no tuvieron una importancia según lo que nosotros hoy estudiamos de la palabra de Dios, pero que cuando vamos a fondo a la palabra nos damos cuenta de cuánta enseñanza nos dejan estos hombres. El mensaje de esta mañana yo lo he titulado: si quieres trabajar, no te duermas. Si quieres trabajar, no te duermas. Yo no sé, pero aquí hay algunas personas que son empresarios y que tienen pues gente trabajando para ellos. Yo no podría concebir que yo tenga una empresa, que tengo empleados, y que uno de estos días yo llegue a la hora del desayuno y me los encuentre bien dormidos, ¿verdad? Los que tienen empleados, una de las cosas que están buscando son gente, decimos, que tenga chispa, que tenga iniciativa, que si terminó un trabajo comienza otro sin necesidad de que el jefe venga a decirle lo que tienen que hacer. Pero si están dormidos, yo creo que ese empleado no funciona, no sirve. Por eso cuando nosotros queremos trabajar para el Señor, tenemos que tener una cosa clara: Dios nos quiere despiertos, Dios no quiere que nos quedemos dormidos. Ahora, cuando nosotros vemos el libro de Esdras y el libro de Nehemías, nos damos cuenta que fueron dos hombres que tuvieron gente que fue despierta, dice la palabra de Dios, que no fueron hombres de renombre como Moisés o como Elías, que hicieron grandes milagros, que no fueron hombres como Salomón o David, que hicieron grandes edificios y que construyeron cosas que a su vez fueron lo que le daban a Jerusalén un gran renombre, tanto que muchos reyes de otros pueblos paganos quisieron venir a Jerusalén solo para admirar la obra de Salomón o la obra de David. Pero sin embargo, cuando estudiamos la obra de Nehemías y la obra de Esdras, nos damos cuenta que en muchos aspectos fue de más renombre que la obra de Salomón, por una sencilla razón. Porque cuando Salomón levanta el templo de Salomón, nos damos cuenta que desde David se había comenzado a levantar el tesoro para levantar este templo. Así que Salomón, para levantar ese templo, y no quiero menospreciar la obra de Salomón, pero para levantar ese templo Salomón tenía un tesoro totalmente construido por 2 generaciones. Y además Salomón tenía un ejército de arquitectos y tenía un ejército de obreros que se habían dedicado a levantar aquella obra.
Así que los que hacemos un trabajo sabemos que es fácil cuando tenemos el dinero y tenemos la gente que lo sabe hacer. Es muy sencillo. Si usted quiere construir una casa es lo más sencillo del mundo. Si usted tiene un maestro de obras, un arquitecto y el dinero para hacerlo, usted solamente va a pedir gustos, a ver los detalles, cómo están quedando. Pero si usted no tiene arquitecto, si usted no tiene maestro de obras y si usted no tiene el dinero para hacerlo, ¿cuesta hacer una casa, sí o no? Cuesta construirla de esa manera. Pues lo que Dios le está pidiendo acá a Nehemías y a Esdras es reconstruir Jerusalén sin dinero. Una ciudad en ruinas, donde el mismo templo que Salomón había construido estaba en escombros. Y así se lo hace saber a Nehemías. Es tanto el dolor de Nehemías que dice la palabra de Dios que no pudo evitar, arriesgando su vida, cuando se presentó delante del rey, llorar y tener un semblante triste. ¿Y sabe por qué estaba triste? El rey le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? Sabe que para el copero que era Nehemías, la persona que le sirve al rey, para una persona de ellas, presentarse con un semblante triste delante del rey podía significar su muerte. Así que ahí había que hacer como artista de televisión, ¿verdad? No importa los problemas, usted sonría como los pingüinos de Madagascar. Pero fíjese, en este caso era tanto el dolor de saber que la ciudad de su Dios estaba en escombros que él lloraba delante del rey. Ahora fíjese, Dios manda a estos hombres a reconstruir esa ciudad. Se encuentran sin dinero, se encuentran sin mano de obra, se encuentra sin arquitectos, pero sí se encuentra con un pueblo que se oponía a la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Una ciudad que había sido arrasada, que había sido quemada, que tenía años de haber sido basura. Ahora Dios quiere reedificarla y manda a 2 hombres. Y a veces nosotros decimos que el ministerio que tenemos es difícil. Ellos tenían una labor muy difícil. Sin embargo, podemos ver que la palabra de Dios nos habla de una obra que concluyó satisfactoriamente. De una obra que fue por estos hombres y otros que colaboraron en ese momento. Fue una obra terminada, en donde el nombre de Dios fue glorificado. Hermano, no hay nada que glorifique más el nombre de Dios que cuando una obra se concluye, cuando no había esperanza de reconstrucción. No hay nada más hermoso que una familia cuando nadie da esperanza de reconstrucción. Esa familia Dios la levanta y la hace triunfante. Porque no hay nada más lindo y glorioso para Dios que cuando un médico ha dado un diagnóstico y dice: aquí ya no hay cura, y Dios levanta a esa persona, porque usted puede ver ahí que no hubo mano de hombre, sino el poder de Dios era el que estaba trabajando en ese momento. La ciudad de Jerusalén se reconstruyó y esa obra se terminó por una sencilla razón: era la obra de Dios. Y cuando la obra es de Dios, aunque los hombres tratemos de estropearla, Dios la va a terminar, Dios la va a reconstruir. Y no importa cuántos se opongan a que esa obra se concluya. Así que yo no sé usted cómo se siente hoy, pero yo le puedo asegurar a usted: usted es una obra de Dios. Y usted puede decirme ahorita que el mundo lo está jalando, que el vecino se enoja porque usted viene, que los vicios todavía lo tienen amarrado. Si usted es una obra de Dios, yo le aseguro una cosa: usted va a ser reconstruido. De esos escombros, de esa basura que el mundo nos hizo, de ese harapo que muchos somos cuando llegamos a Cristo Jesús, Él levanta una vida triunfadora. ¿En qué consistió? Y eso es lo que yo quiero que aprendamos en esta mañana. ¿En qué consistió el secreto del triunfo para que esa obra prosperara? Para que una obra en donde no había dinero, en donde no había mano de obra y en donde no había liderazgo, en donde solo había ruinas, ¿qué fue lo que pasó? Que esa obra se pudo construir y terminarse satisfactoriamente. Hay 3 cosas que yo quiero valorar en esta mañana, de acuerdo a estos pasajes, a estos libros más bien de Esdras y Nehemías, que fue lo que sucedió en ese momento, por lo cual esa obra se concluyó. Número 1,
ahí hubo algo que se requiere en toda obra. Hubo cooperación. Número 2, ahí hubo algo más que se requiere también en toda obra para que tenga orden. Hubo ubicación. Y tercero, hubo firmeza. Aprendas esas 3 palabras, son sencillas. Primero hubo cooperación, luego hubo ubicación y luego hubo firmeza. Son las 3 cosas que hubieron ahí, por lo que esta obra llegó a su final y pudo glorificarse el nombre de Dios a través de esta obra. Primero, la palabra de Dios nos enseña que hubo cooperación. Esdras en el capítulo 1 y verso 5. Yo quiero que escuche esto porque es bien fuerte lo que dice este pasaje acá. Dice así: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y de los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyos espíritus despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Escuche, Dios hizo algo en aquellas personas para que subieran a edificar la casa. ¿Qué hizo en ellos? Levantarlos, ¿y qué? Los despertó. ¿Se da cuenta por qué la casa de Jerusalén estaba en ruinas? Porque el espíritu de los líderes se había dormido. Por eso dice la palabra de Dios: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Los que se quedaron dormidos se quedaron, pero los que Dios despertó fueron a reedificar. ¿Sabe por qué la casa de Dios muchas veces está no edificándose? ¿Sabe por qué la obra de Dios muchas veces parece que está en stand-by, como decimos popularmente? Porque el espíritu se ha dormido, porque hay cristianismo adormecido. Mientras el cristianismo esté dormido, no podremos reedificar nada. La palabra de Dios dice que Dios tuvo que despertar el espíritu de aquellas personas para que subieran. Ahora fíjese, hay algo que me llama la atención. No dice que despertó el espíritu de los que estaban capacitados para ir. No dice que despertó el espíritu de los líderes para ir. Dice, despertó el espíritu de todos aquellos cuyo espíritu estaba dormido. Todos los que tuvieron la iniciativa, Dios los despertó y levantaron y fueron a reconstruir. Así que no es una cuestión de qué posición tengo yo en la obra de Dios. Es una cuestión de cómo está mi espíritu para con Dios, y Dios me va a levantar. Ahí se ocupaba de todo. Ahí se ocupaba liderazgo, como también se ocupaban obreros. Ahí se ocupaba gente que supiera pegar ladrillos, como se ocupaba gente que supiera usar una pala. Ahí se necesitaba de todo para reconstruir esa casa. Pero estaban dormidos, dice la palabra de Dios. Y Dios en el 1:5 dice la palabra, Dios los despertó. Les despertó el espíritu para que fueran. Ojalá que nosotros tengamos ese espíritu despierto. Pero sabe, muchas veces nuestro espíritu se duerme. Y Dios hoy nos quiere despertar del sueño del conformismo. Hay un sueño espiritual de conformismo en el que la mayoría de los cristianos caen. Y es llegar a una iglesia, escúchese esto. Hemos visto personas llegar a una iglesia con problemas de alcoholismo tal vez, y dejan el alcoholismo y tienen en la mente que Dios los trajo a la vida cristiana para que dejaran el alcoholismo. No, el alcoholismo es lo menos por lo que Dios te trajo. Dios quiere de usted levantar un edificio, dice la palabra. Yo no veo que alguien pueda pensar
que va a comprarse un lote, escuche esto, que va a comprarse un lote bien bonito, lo va a arreglar, va a hacer unas buenas zanjas y va a tener ahí un buen cimiento. Y cuando tenga un buen cimiento lo voy a dejar ahí. Ya ahora sí, ya tengo un buen cimiento. Yo quería un lote para tener un buen cimiento. ¿Puede usted pensar algo así? O cuando usted tiene el buen cimiento, ¿qué es lo que usted quiere? Usted quiere construir su casa. Y ahora vamos a ir un poquito más allá. Usted construye su casa. Ya está bajo techo. Ya no me mojo aquí. ¿Cuántos de los que han construido su casa cuando están bajo techo dicen, bueno, ya sí estamos bien, ya no me mojo? ¿Acaso el propósito de la casa era no mojarse? Porque si ese era, hubiera comprado un paraguas más barato. No, cuando usted tiene la casa, ya tiene el techo, usted dice, pero a mí me gustaría ponerle un piso, ¿cierto? ¿Cuántos dicen la cerámica no me gusta, yo quiero lujadito, me gusta más el lujado? ¿O qué dice usted? No, yo ahora le quiero, ya ni cerámica, usted se da cuenta, la cerámica está pasando, no, ahora quiero porcelanato. Y ahí vamos a ir porque usted quiere ver su casa con todos los detalles lindos. Ahora usted le puso porcelanato y algunos hasta están pensando ponerle porcelanato encima de la cerámica porque la quieren ver más linda. Ahora cuando ya usted tiene esos detalles, usted dice, pero qué feo se ven esos sillones. ¿No le ha pasado? ¿A alguno le ha pasado? Qué feo se ven esos sillones, es que no lucen con ese porcelanato. Yo ese visto quitemos el porcelanato y lo dejamos como estaba. Antes lucían, pero ahora ya no lucen. Entonces hay que pensar que hay que comprar un juego de sal ahora que le vaya al porcelanato. Y cuando usted compra el juego de sala, ¿sabe qué pasa con el juego comedor? Qué horrible se ve. Y hay que pensar, y ahí usted va a seguir por una sencilla razón, porque usted nunca pensó en que usted lo que quería era un buen cimiento. Usted quería una casa terminada, con los detalles más lindos, que se viera, para poder invitar a sus amigas. Vení. Quiero invitarla a tomar un cafecito. Y el café es en lo que menos usted está pensando. Usted quiere que vean su casa terminada. ¿Sabe? Esto debería ser el cristiano. El cristiano ciertamente tiene un buen cimiento, porque dice la palabra de Dios que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Pero sobre ese fundamento, dice la palabra de Dios, usted y yo tenemos que reedificar. Ahora, yo no sé si usted se conforma con tener un donde no mojarse o usted quiere reedificar una buena casa. Como cristianos deberíamos de pensar, yo quiero un cristiano con porcelanato en el piso. Quiero un cristiano que tenga detalles en los cielos rasos. Quiero un cristiano con lujos. Quiero un cristiano que tenga adornos, que puedan verse, que cuando la gente venga y entre a mi casa diga, ay, qué lindo se ve eso, yo quiero copiar. Yo por eso depende de la casa, que hay mucho adorno, a la doña no me gusta llevarla. Siempre viene, vio lo que estaba ahí, yo no veo nada. Pero ella siempre ve todos esos detalles. Y después llegan a la casa, yo le digo, mejor no volvamos a visitar a esa gente. Siempre les digo, venga a mi casa. Así que si yo lo invito a mi casa, ya sabe por qué es. Porque queremos copiar eso que vimos allá. Qué lindo, un cristiano que cuando alguien venga y entre a su vida, diga, yo quiero ser como él. A mí me gustaría ser como ese matrimonio. Cuando usted conoce a alguien y va y comparte con ellos, y usted pueda decir, yo quiero copiarlos a ellos. ¿Ha visto cómo se llevan? ¿Ha visto cómo viven? Yo quiero vivir como ellos. Vio que tienen adornos, no se conformaron solo con ser una pareja que estamos juntos por los chiquillos. No, ellos son una pareja que disfruta de su matrimonio. Yo quiero copiarlos a ellos. Yo quiero vivir como viven ellos. Y si usted es padre, si usted es madre, que alguien venga y se acerque y te vea cómo tratas a tus hijos, y entonces este otro padre va para su casa diciendo, yo quiero vivir esa relación de padre e hijo que tienen ellos. Despertarnos y que nuestro espíritu no se duerma es lo que Dios quiere. La iglesia prospera cuando los miembros de las iglesias no están dormidos. Cuando los miembros de las iglesias son despertados, entonces podemos ver una iglesia prosperando.
Dios nos quiere despertar por tres cosas principalmente. Por eso hoy, si alguno se me duerme, aquí traje unos balines. Dios nos quiere despertar por tres cosas principalmente. Número uno, nos quiere despertar porque Él no quiere que seamos arrasados por el mal o por la muerte. Hermano, el que se duerme es arrasado o se expone a la muerte. Fíjese, Jueces 16, 15 al 21 nos da un ejemplo de esto. Dice la palabra de Dios que está Sansón. ¿Recuerdan la obra que tenía Sansón? Desde el momento en que Sansón nace, Sansón viene con una obra encomendada de Dios. Es más, Dios le dijo cuál era la obra de Sansón a su padre y a su madre. Él va a nacer con este propósito. Esa es la obra para la que él viene. Ahora, Sansón lo único que tenía que hacer era cumplir la voluntad de Dios. Para eso nació, para hacer aquella obra. Pero ¿qué hizo desde que comenzó la obra de Dios? Comenzó a desobedecer. Comenzó a enamorarse primero de la mujer que Dios le había dicho: no te enamores. Igualito a los suegros, ¿verdad? Nosotros decimos: de esa no, y es de la primera que van. De ese no, y es del primero que van. Pero eso era lo que Dios quería. De esas mujeres no. ¿Y qué hizo Sansón? Ay, yo voy para allá. Y lo peor de todo, padre alcahueta, el padre lo acompañó a buscar mujer donde Dios le había dicho que no la buscara. Ahora fíjese, cuando Sansón empieza a desobedecer a Dios, su espíritu se duerme primero y va desobediencia tras desobediencia. Y aquella mujer que Dios le había dicho no busques, comenzó a tratar de sacar el secreto para destruir la obra de Dios. En realidad, si usted lo ve espiritualmente, esa mujer no quería que mataran a Sansón. Esa mujer quería, usada por el diablo, destruir la obra de Dios. Y cuando nosotros vemos ahí, dice la palabra de Dios, escuche esto: Sansón, cuando le confesó su secreto, ¿sabe qué aprovecharon para raparle su cabeza? Ahí usted lo ve en el pasaje. Se quedó dormido en las rodillas de Dalila. ¿Se da cuenta? ¿Cómo dice el dicho popular? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Se durmió en las rodillas de Dalila. Y entonces vinieron y lo raparon. Y cuando despertó ya era tarde. Hermano, que cuando usted despierte no sea tarde. Que no lo duerman en las rodillas. Ahora fíjese, 1 Samuel, capítulo 26, verso 7, dice la palabra de Dios que Saúl anda persiguiendo a David. Usted sabe, Saúl es el rey de Israel y anda persiguiendo a David, ¿verdad? Está tratando de cazar a David. Pero hay un momento, y escuche esto, hay un momento en ese pasaje donde dice la palabra que Saúl se quedó dormido y todo el ejército de Saúl dormía profundamente. ¿Y sabe qué hizo David? Avergonzó al rey de Israel. Fue la vergüenza más grande para Saúl y para el ejército haberse quedado dormido en media batalla. Saúl estaba dormido, puso su lanza en su cabecera y un tarro de agua, digámosle así. David bajó, entró al ejército donde todos dormían. El criado de David quería matar a Saúl y David le dijo: no lo mates, porque Dios nos libre de levantar la mano contra el ungido de Jehová. Pero entonces dijo: toma su lanza y toma el agua y nos la llevamos. Y cuando estaban bien lejos, ¿sabe qué hizo David? Le gritó de allá. ¿Para qué le gritó? Para que se diera cuenta de que tanto el ejército como él se habían dormido en medio de la batalla. Y eso fue una vergüenza. ¿Te puede pensar para el guardaespaldas del rey? Lo que pudo sentir en ese momento era el guardaespaldas, y se llevaron la lanza y se llevaron el agua que tenía en la cabecera del rey. No se dieron cuenta porque estaban dormidos. Una vergüenza para ese ejército.
Si usted se queda dormido, el diablo se va a avergonzar de usted. ¿Y sabe qué hace? Lo vimos la semana pasada. Se retira y cuando está retirado le grita: ¿te das cuenta, hijo de Dios, lo que sos? No sos nada. Eso es lo que nosotros vivimos cuando desobedecemos a Dios. El diablo viene, entra donde estamos dormidos, se lleva nuestro armamento, se lleva nuestra agua, que es la palabra de Dios, y cuando está lejos nos grita para burlarse de nosotros, porque nos quedamos dormidos en medio de una batalla. ¿Se da cuenta por qué Dios no quiere que durmamos? Tercero, dice la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 5 verso 8: sed sobrios y velad, la iglesia que duerme Satanás la devora. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Efesios capítulo 5 verso 14: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Se da cuenta la cantidad de pasajes en donde la palabra de Dios nos enseña que nosotros como hijos de Dios no podemos dormirnos, que tenemos que estar despiertos y velando? El que se duerme se lo lleva la corriente. Número uno, Dios no quiere que te duermas, porque el que duerme se expone a muerte, se expone a peligros. Número dos, Dios no quiere que duermas, porque mientras nosotros dormimos, ¿sabe qué hace el enemigo? Está trabajando. Mientras usted está dormido, su enemigo trabaja. Hace unos días yo le pregunté a una persona, yo le dije: ¿y por qué cierran? Me pareció casual cerrar a una hora específica, y yo le dije: ¿por qué cierran a esa hora? Y él me dijo: porque la competencia cierra a esa hora. Me pareció muy razonable. Yo no puedo tener un restaurante abriéndolo a las 11 cuando la competencia, el de la par, abre a las 8 de la mañana. Si él abre a las 8, yo voy a abrir a las 7:30. Pues la idea es que estamos luchando para ganar clientela, ¿cierto? Ahora, si yo soy hijo de Dios y Satanás trabaja 2 turnos, ¿usted cree que yo me puedo acostar a dormir tranquilo? Si soy hijo de Dios y sé que estoy en una lucha, tengo que estar despierto. Tengo que estar despierto. La palabra de Dios me enseña en Mateo capítulo 13 verso 25, nos cuenta Jesucristo de una historia. Dice que el trigo había sido sembrado. Un hombre sembró una era y sembró con trigo, con buena semilla. ¿Y qué pasó mientras dormían? Dice la palabra: y mientras dormían vino el enemigo y sembró cizaña. Mientras dormían. ¿Se da cuenta las cosas que pasan mientras dormimos? Cuando alguien quiere entrar a su casa a robar, ¿sabe cuándo lo va a hacer? Cuando usted duerme. Vamos a aprovechar ese sueño. Por eso Dios nos quiere hoy despertar. Y tercero, no solamente me quiere despertar porque me expongo a la muerte, me quiere despertar porque el enemigo trabaja mientras yo duermo, y me quiere despertar porque hay una frase muy linda que se da en San Juan capítulo 4 verso 34: los campos ya están listos. Los campos ya están listos. Levantad los ojos, dice, porque los campos ya están listos. Hermanos, cuando yo visitaba a mi suegro, él trabajaba en arroz, sembraban arroz, y había una particularidad en este trabajo de la siembra del arroz. Ellos van, arreglan todos los terrenos que tienen que arreglar, y luego vienen y hacen la siembra. Cuando ya sembraron, entonces ellos se vienen para la casa y ya no tienen ni que ir a cuidar nada, ya no tienen que subir más hasta que la cosecha esté, ¿cierto? Porque ya está sembrado, ahora vamos a esperar la cosecha. Pero cuando la cosecha llega, una cosa impactante es, por lo menos en la siembra del arroz, es que si hay un temporal, eso puede echar a perder la cosecha. Entonces, no lo pueden dejar que se retrase la corta ni 2 días. Si ya la cosecha está, hay que cortarla hoy. No podemos esperar más. Ya está lista para cortarse, se corta hoy. Entonces, cuando estaba el campo listo para la siega, listo para la corta,
No importa si usted amaneció enfermo, no importa si el aparato está funcionando medio mal, hay que hacer algo, hay que alquilarlo. Yo le decía, pero la cortadora no funciona, y pero entonces ¿por qué no lo deja y van mañana? No, hay que alquilarla, hay que cortarlo hoy hay que ir. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que los campos ya están listos, que la siega ya está. Lo hemos estado viendo los viernes en los estudios bíblicos. Estamos en el periodo de tiempo, la dispensación más larga. La dispensación de la ley fue un periodo de 1500 años. La dispensación de la gracia, que es el periodo de tiempo en el que nosotros vivimos, llevamos más de 2000 años. ¿Sabe qué es lo que Jesucristo nos quiere decir? En cualquier momento llego hasta las nubes. En cualquier momento vengo por la iglesia del Señor. Podría ser hoy que voy por la iglesia del Señor. ¿Y sabe qué es lo más grave? Lo más grave es que cuando Cristo está a punto de venir por la obra, por su iglesia, hay miles de personas que no conocen del Señor. No lo conocen, no saben quién es Dios. ¿Y sabe qué hacemos dentro de las iglesias la mayor parte del tiempo? Nos entretenemos en pleitos internos, siempre estamos discutiendo entre nosotros mismos. La gente se va al infierno y usted y yo discutimos acá adentro por cosas tan sencillas, pero que el diablo las usa para entretener a la iglesia, porque no quiere ver a una iglesia prosperando, porque no quiere ver a una iglesia trabajando, porque no quiere ver a una iglesia dando testimonio, porque no quiere ver a una iglesia que salga a la calle a predicar. Entonces, mientras resolvemos el problema de la iglesia, la gente se va al infierno todos los días. Mientras resolvemos el problema interno, la gente se va al infierno. Y eso es lo que el diablo quiere. El diablo no quiere ver a las iglesias prosperando. El diablo quiere que nos peleemos, el diablo quiere que nos entretengamos, el diablo quiere que estemos ahí discutiendo asuntitos internos. Y mientras la gente no conoce del Señor, los campos ya están listos y no podemos dormir mientras la corta está. No podemos dormir mientras los campos están esperando que los obreros lleguen a cortarlo. Usted y yo somos los responsables. No nos podemos quedar dormidos. Tenemos que comenzar a trabajar. Ahora hay una cosa que tenemos que tener clara. Había un dicho popular muy viejito, ¿verdad?, que se aplicaba a los trabajos, que decía: no hay grupera que no chime. ¿Ha oído ese dicho? No hay grupera que no chime. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Cualquier trabajo que usted vaya a hacer, hay que esforzarse, hay que tener paciencia. En cualquier trabajo que usted vaya a realizar, hay que hacer un esfuerzo. No hay trabajo sencillo, no hay trabajo fácil. Por eso cuando usted se dispone a trabajar para el Señor, no piense en los agradecimientos, no piense en las cosas bonitas, no piense en la alabanza para su nombre. Usted vino a trabajar para el Señor para que el nombre de Dios sea glorificado. El día que yo venga acá a predicar la palabra esperando que alguien me lo agradezca, ese día Dios dice: ya tiene recompensa, aquí en el cielo no hay nada para usted. La palabra de Dios me enseña y me exhorta: busque la recompensa, ¿dónde? En el cielo, no la de los hombres. Por eso es importante, estamos exhortando a la iglesia a trabajar, pero la iglesia debe trabajar con una consigna, sabiendo que a quien le sirve es el maestro de maestros. Quien paga se llama Jesucristo. Acá nosotros no pagamos, hasta gratis lo contratamos y todavía le exigimos. Pero es que la palabra de Dios nos enseña que cuando yo vine con la convicción de que le vine a servir al Señor, el Señor tiene un pago mucho mayor que el que podría recibir acá en la tierra. Y cuando llego al cielo, entonces voy a recibir ese pago. ¿Cuántos creen que van a ir al cielo? Allá tiene el pago. Si usted quiere que le paguen aquí es porque no está seguro de llegar allá. Mejor págame vos, porque no sé si voy a llegar. Pero si usted tiene la seguridad que va a llegar allá, allá tiene la recompensa. Así que no busquemos recompensa en la tierra, busquemos la recompensa en el cielo. Y cuando lleguemos allá, entonces vamos a estar bien recompensados. La palabra de Dios dice: cuando venga el príncipe de los pastores, traerá con él su galardón también, para compensar a todos aquellos que le servimos.
Por eso yo creo que es importante que tengamos claro. ¿Quiere usted trabajar para el Señor? Él es el que paga, Él es el que recompensa y es el que le va a aplaudir. No busquemos los aplausos acá, porque los aplausos de los hombres muchas veces pueden ser fingidos. Si el de la par aplaudió, yo aplaudo, pero ni me gustó lo que hizo. Pero el aplauso de Dios es un aplauso sincero, es un aplauso que todo hombre y mujer debe buscar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Dios no te quiere dormitando, Dios te quiere despierto, Dios te quiere que estés ahí, chispa. ¿Qué es lo que hay que hacer? La palabra de Dios me enseña también que necesito no solamente cooperación. Siempre exclamo esto. ¿Se imagina usted una iglesia de 170 miembros donde los 170 miembros trabajaran para expandir el evangelio? No cabríamos en el pueblo. Pero lamentablemente de una iglesia de 170 miembros, usted con los dedos de una mano puede contar los que trabajan para ello. Es un porcentaje muy bajo. La parte de la iglesia que trabaja diciendo yo quiero ser un hijo de Dios para tener recompensa en el cielo. Segundo, ¿qué tenemos que tener para que esa obra sea exitosa? Cuando yo pienso en Nehemías y pienso en Esdras, dice la palabra de Dios que todos aquellos hombres que vinieron a trabajar, cuyo espíritu había sido despertado, ¿qué hicieron? Vinieron a trabajar y comenzaron a trabajar y empezaron a reconstruir de aquellos escombros una ciudad y un templo que había sido destruido, comenzaron a trabajar en él. Ahora fíjese, lo segundo que tenemos que tener es ubicación. La obra de Dios prospera cuando cada uno toma su lugar. Si usted toma su lugar y su hermano toma su lugar, usted se dará cuenta que la obra de Dios va a prosperar. Nehemías capítulo 3, versos 1 al 15 nos enseña que cada grupo que subió agarraba una posición. Era un muro muy grande, así que no nos íbamos a pelear para ver cuántos maestros de obras habían. Oh, yo soy el patrón, yo soy el maestro. No, usted va a zanjear. Cada uno ocupó su lugar. Y si usted ve en Nehemías capítulo 3, usted ve cómo cada grupo llegó y dijo, a mí me toca de aquí para allá, yo lo comienzo a hacer. Y comenzaron a trabajar cada uno bien ubicado, hermano. Esto es como, dice, aún los sacerdotes, en el verso 1 de Nehemías 3, dice que aún los sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. Dijo, nosotros vamos a recibir las ovejas, nosotros hacemos la puerta de las ovejas. Y comenzaron a reconstruirla. Había una ubicación. Hermanos, ustedes como los que somos buenos para jugar fútbol, ¿verdad? Nos damos cuenta de ello. O sea, hay una cosa que hace que usted pueda pertenecer a un equipo, o hay una cosa que te dejan en banga cuando usted llega. En el caso mío, yo sabía que era lo que me hacía entrar al equipo, pagar más para que lavaran la camiseta. Y yo entraba, yo jugaba, o llevar la bola, que era mía. Entonces ahí va seguro. Pero fíjese, hermanos, en los equipos de fútbol hay una cosa que hace que usted pueda funcionar o no funcionar. Una es su posición. Mantenga su posición. O sea, no podríamos ver a un portero en el fútbol agarrando la bola y como vio, bueno, en la mejenga de nosotros sí pasa, ¿verdad? Pero en un equipo formal no podemos ver a un portero que agarra su bola y como vio que había espacio, emprenda una carrera hacia el marco tratando de burlarse a sus contrarios. ¿Cierto que no? Aunque esté vacío, él tiene que servírsela al que sigue, el que sigue, al que sigue, y ahí va. Puede tener mucha ganas de meter un gol, pero el portero no, usted tiene su ubicación. Y así cada uno, hoy los nombran de una manera diferente. Para mi tiempo nosotros sabíamos que había un defensa derecho, un defensa izquierdo, un defensa central y un defensa o central de contención, y después teníamos los volantes, volante derecho, volante izquierdo, volante central, y después teníamos los delanteros, extremo derecho, extremo izquierdo y central. Si usted estaba defensa derecho, usted no se iba para la izquierda para nada, allá hasta aquel. Usted corría hasta cierto espacio y se volvía a su ubicación, porque en ese momento en que usted corría para allá, la bola la servían acá y su espacio estaba vacío. Tenía que ubicarse. Hermanos, en la obra de Dios no es diferente. Si usted quiere que una obra prospere, mantenga su ubicación. ¿Cuál es su ubicación en la obra de Dios? ¿Sabe por qué las obras no prosperan? ¿Sabe por qué las iglesias muchas veces se estancan? Por una cosa sencilla.
Yo estoy más preocupado porque mi hermano haga lo que le toca que no hago lo que me toca a mí. Estoy más preocupado porque el que está al frente haga lo que tiene que hacer, que se me olvida qué es lo que tengo que hacer yo. Hace unos días, cuando ubicamos a las personas en algunos ministerios, en algunas, ¿cómo le llamamos? Comisiones, se daba una particularidad que a mí realmente me extrañaba. Muchas personas venían a preguntarnos: ¿en qué me apunté yo? Pastor, ¿en qué estoy yo apuntado? Si usted no sabe en qué se apuntó, ¿cómo puedo saber yo? Porque estoy entendiendo una cosa: usted se apuntó en algo en lo que usted quiere trabajar. Pero si usted se le olvidó en qué se apuntó, me está enseñando una cosa: usted no quería trabajar ahí, ni siquiera tenía idea qué iba a hacer. Yo me apunto en eso porque me gusta hacer eso, porque quiero trabajar en eso. Hay que mantener esa ubicación, hermano. ¿Se da cuenta? Cuando yo llego en las mañanas acá o vengo a los ensayos, yo veo al grupo de canto tocar y yo no vengo a decir: mire, a esa nota, no, Andrea, va muy alto, mire el otro. Ese es su trabajo. Ustedes traten de que eso salga bien. Yo tengo otro que hacer. Y cada uno tenemos que saber qué es lo que me corresponde a mí. Cuando yo sé cuál es mi labor, cuando sé para qué Dios me llamó, cuando sé cuál es el trabajo que yo voy a realizar en la iglesia de Dios, yo no choco con mis hermanos. Yo hago lo que yo tengo que hacer yo. Y si cada uno mantenemos nuestra ubicación, vamos a hacer que la obra prospere. Pero ¿sabe qué es lo más lamentable? Que cuando yo comienzo a preocuparme por lo que el hermano tiene que hacer, no solamente abandono lo que tengo que hacer yo, sino que me comienzo a desanimar por una sencilla razón. Acá todos tenemos defectos, todos, incluyendo al pastor, que es el que más puede tener defectos. Defectos de actitud, defectos de comportamiento, muchos defectos. Si yo quiero buscar los defectos de una persona, esos son los más fáciles de encontrar. Las virtudes a veces cuesta encontrarlas, pero los defectos de una persona son muy sencillos de encontrarlos. Entonces, cuando los comenzamos a buscar, los encontramos porque saltan a la luz. ¿Y sabe qué pasa con nosotros? Nos vamos a desanimar. Y cuando ya yo estoy desanimado, ya no sirvo para trabajar, porque entonces ya no quiero hacer lo que me corresponde hacer. En una iglesia, dice la palabra de Dios, que es como el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo. Y cuando Pablo nos habla de un cuerpo, dice: ninguno es más importante que otro. ¿Cierto? Así que cuando nosotros hablamos de nuestro cuerpo, nos damos cuenta que a mí puede parecerme que el dedo pequeñito del pie no me sirve para nada, pero ¿quiénes estamos dispuestos a ir a que nos lo corten? ¿Alguna función tiene? No, yo no quiero perderlo. Es más, ni una uña. Porque ¿sabe qué pasa cuando a usted se le daña una uña? Yo no sé si a usted le pasa, pero si usted la uña del pequeñín del pie se le daña, hermano, usted cojea todo el cuerpo. Usted se da cuenta que todo el cuerpo se duele. Es la uña chiquitita y usted parece que le van a amputar la pierna. ¿Se da cuenta? ¿Cómo camina usted? Usted no quiere. A veces tenemos una pequeña pero minuciosa herida en una de las yemitas del dedo. Y cuando usted viene aquí a que lo saluden, usted le va a dar la mano a alguien y como se acuerda de la cortadita, ¿qué es lo que hace? Uy, no, cuidado. Usted no quiere ni siquiera que lo saluden porque usted sabe que eso le lastima. Todos somos importantes en la obra de Dios, pero estoy seguro de algo: mi dedo pequeño no quiere ser el índice. Mi dedo pequeño es el dedo pequeño y él quiere ser el dedo pequeño. Nunca, yo por lo menos nunca he sentido que se me quiera pasar para acá. No sé si a usted le ha pasado, pero que yo ¿puede usted imaginarse una noche usted se despierta y usted este dedo tratando de agarrar el lugar que le corresponde a este? Este dedo está ahí y ese le toca a él y yo estoy acá y estoy contento con ser este. Y este que esté contento con ser ese. Y así entonces la mano tiene una función perfecta, porque Dios lo quiso así. Pero el día que este dedo quiera hacer este y este quiera hacer el otro, usted va a tener problemas para agarrar algo. Ubiquémonos en lo que nos corresponde y usted se dará cuenta que la iglesia puede prosperar. Ellos se ubicaron cada uno en su lugar y comenzaron a hacer la obra, que aquella obra prosperara. Y por último,
firmeza. Dijimos primero cooperación, segundo ubicación y tercero firmeza. ¿Por qué firmeza? Porque en el momento en que estos hombres llegaron a trabajar en ese muro y en esa ciudad, ¿sabe qué pasó con la gente que los veía trabajando? Se comenzaron a burlar de ellos y comenzaron más bien a criticarlos por la obra que ellos estaban tratando de reconstruir. Estos hombres se acercaban, y escuche, usted lo puede ver ahí, estos hombres se acercaban donde estaban construyendo el muro y decían: ¿y qué es esto que estos construyen? Si una zorra se sube ahí con su cola, bota esos muros. Seguro van a poder levantar eso de esos escombros. Se reían de aquel pueblo por lo que estaban tratando de levantar. Se burlaban de ellos, pero ellos respondían con palabra y con firmeza: esta obra es de Dios y la vamos a levantar. Había una consistencia en lo que ellos habían decidido. Había una firmeza que las críticas no solamente no les afectaban, sino que las críticas le daban fortaleza para seguir adelante, para decir: yo la quiero levantar, a pesar de que esta gente piense que una zorra me la va a botar, yo la voy a levantar porque esta obra es de Dios. Y mantuvieron su firmeza hasta que vieron aquella obra construida, aquella obra levantada. Y yo le aseguro una cosa: ni las zorras ni nadie más pudo subirse a aquel lugar, porque lo había levantado Dios. Tenemos que tener firmeza. Hay una cosa que es clara: cuando Dios quiere salvar, cuando Dios quiere levantar, cuando Dios quiere construir, lo hace con muchos o lo hace con pocos. La decisión la toma usted si quiere ser parte de los que Dios va a despertar. Pero si usted ve en la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Gedeón, en Jueces 6, que él quería salvar al pueblo de los madianitas. ¿Y cuántos habían para ir a esa batalla? ¿Recuerdan cuántos había? Se nos olvidó cuántos habían en el ejército de Gedeón. 32,000 hombres habían para ir, correcto, pero habían 32,000. Dios podía salvarlos con 32,000, por supuesto, pero dijo Dios: no, mire, vamos a hacer una cosa: el que tenga miedo y que se estremezca, que se quede en la casa, que madrugue y se devuelva. Hermanos, en la obra de Dios no necesitamos gente con miedo. Necesitamos gente valiente, gente que quiera trabajar, gente que esté dispuesta. Eso es lo que se ocupa. Por eso Dios dijo: si tiene miedo y se estremece, devuélvase para la casa, porque en la obra de Dios, dice, sufre violencia y son los violentos los que la van a arrebatar. Entonces no ocupamos gente temerosa. Esa gente se regresó a su casa. ¿Y sabe cuántos quedaron? 10,000. Y Dios dice: no, todavía no, porque de estos 10,000 hay 9,700 que no están listos para la batalla. Por eso les hizo otra prueba y dijo: no, yo quiero ver cuáles son los que están listos para la batalla. Y los llevó al río y les dijo, aplicando un principio del ejército, les dijo: los que doblen su rodilla para tomar el agua, esos son los que quiero. Los que se tiren 4 patas como lame el perro el agua, a esos no los quiero, porque esos ni siquiera están listos para la batalla. ¿Y sabe cuántos hicieron aquello que Dios quería? 300 hombres. Y dijo Dios: con estos 300 que están listos, yo puedo rescatar el pueblo de Madián. Porque ahí entendemos que lo que Dios no necesita es multitud. Dios necesita gente de calidad. ¿Se da cuenta? Dios podía hacerlo con los 32,000, lo podía hacer con los 10,000, lo podía hacer con 300, y me atrevo a jurarle a usted, asegurarle en esta mañana, lo podía hacer con 2, y lo podía hacer con Gedeón solo. Cuando yo entiendo esto, me doy cuenta que ser parte de los 300 no era ser parte de la necesidad de Dios, era ser parte del privilegio que cada uno de nosotros tenemos de servir al Señor. Ser uno de los 300 era parte de aquel privilegio que Dios nos daba, porque con 300 hombres íbamos a hacer correr a los madianitas, que era un ejército, dice la palabra de Dios, que se veía como langostas. Si usted quiere trabajar, es un privilegio que Dios te da. Pero usted puede hacer lo que hicieron los primeros miles, devolverse. O usted puede hacer lo que hicieron los segundos miles,
no estar listo para pelear en la batalla y el ejército de Dios, o usted puede estar como los 300, con la seguridad de que con una tea ardiendo y con un cántaro vacío, usted puede sacar la victoria ante el ejército de Satanás. Así de sencillo. Eso es fácil de entenderlo, pero tenemos que estar preparados. ¿Cómo vamos a estar preparados? Primero, no nos vamos a dormir. Segundo, vamos a ubicarnos en donde Dios nos ha colocado. Y tercero, vamos a tener firmeza, convicciones claras. ¿Por qué está usted en este lugar? Cuando usted está en esta iglesia, usted tiene que tener una cosa segura en su cabeza. Usted está acá porque Dios te trajo. Y si usted no está acá con la seguridad de que Dios te tiene acá, entonces comience a clamarle a Dios para ver dónde es que Dios te quiere. Porque cuando tenemos convicción y tenemos firmeza, yo quiero trabajar ahí. Yo no sé, pero he escuchado a algunas esposas en estos asuntos de la consejería. Uno se topa con cada sorpresa. Yo he escuchado a algunas esposas que cuando han tenido una dificultad con su esposo, escuche lo que su esposo les ha dicho. Lo que pasa es que ahorita estoy muy confundido. No levante la mano, ¿verdad? No levante la mano, pero ahorita estoy muy confundido. No estoy seguro si quedarme aquí o irme con la querida. ¿Ah? Impresionante, pero esto es real. Está confundido, no sabe si con ella o con la querida. Mire, esposa, si el marido le llega con eso, agarre el sartén más grande que tenga ahí en la cocina, pero no es para hacerle un bistec, es para hacerle un bistec. ¿Cómo no sabe? ¿Cómo no está definido? ¿Cómo no sabe lo que quiere? Los hijos de Dios sabemos qué es lo que queremos hacer y tenemos que tener convicciones y que tenemos que tener claridad. El Señor me llamó y le voy a servir donde el Señor me llame, y cuando el Señor me lleve a otro lugar, yo voy a ir a otro lugar porque tendré la seguridad de que no me estoy yendo porque simplemente estoy en desconforme con el pastor o con el hermano que canta o el que toca la guitarra. Me voy porque el Señor me lleva, y cuando estoy seguro de que el Señor me lleva, de aquí se lleva la bendición. Vaya y sírvale al Señor. Pero la iglesia no tiene que estar convencida. Usted tiene que estar convencido de qué es lo que Dios quiere para su vida y para usted. Yo soy el que tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. Esta es mi convicción. Cuando tengo convicción, hermanos, y estoy cerrando con esto, cuando tengo convicción, ningún trabajo es difícil, porque mi convicción me mantiene. Los que tienen más de 25, 30 años de casados, yo les pregunto, don Julio, ¿es difícil estar casado? Aquí no puede decir que no, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Sabe por qué no es difícil estar casado? Porque tengo una seguridad. Dios me quiere casado, primero. La doña no me deja irme, tercero. Tenemos una convicción. Cuando yo me casé para toda la vida. Esa es mi convicción. Hoy estoy seguro de que mi esposa no es la más bonita del barrio, y puedo decirlo hoy porque ella se quedó en la casa. Yo estoy seguro de eso. Pero es que yo no me casé para tener a la mujer más bonita del barrio. ¿Se da cuenta? Yo me casé con la mujer que Dios escogió para mí, y si le tengo que reclamar eso, se lo reclamo a Dios, no a ella. ¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces, cuando tengo esas convicciones, mi esposa es mi esposa y quiero vivir casado con ella el resto de mi vida porque es mi esposa. Entonces nunca la voy a comparar con la que llegó por ahí ni con la que llegó por allá. No, estoy casado con ella porque es mi esposa y tengo esa convicción. Y cuando tengo esa convicción, y entonces cuando la hago media bravita, ¿sabe qué hago yo? La contento de alguna manera, porque estoy convencido que tengo que vivir con ella el resto de mi vida. Yo no quiero estar peleado con alguien con quien tengo que dormir y vivir, pero tengo que tener esa convicción. Pero ¿se imagina usted que la doña amaneció media brava y usted no sabe si quiero estar aquí o quiero estar allá? ¿Ah? Es una vida terrible. Por eso es convicción lo que se necesita, firmeza.
¿Usted quiere ser cristiano o quiere estar en el mundo? Decídase. Jesucristo le dijo a sus mismos apóstoles, les dijo: ¿quieren irse también ustedes? Hoy tenemos a la iglesia cristiana mezclándose con el mundo como si fueran mundanos. Venimos a servir al Señor y aquí le cantamos y allá vamos y cantamos también un karaoke. No podemos hacer eso. La palabra dice: yo no puedo de una misma fuente sacar agua dulce y agua amarga. O soy cristiano o soy mundano. Y comprendo el proceso mientras yo adquiero mis convicciones, pero cuando yo le sirvo al Señor, acá sirviendo al Señor, no queremos a nadie que no tenga convicciones claras. No sirve alguien que no tenga convicciones claras. Solo los hijos de Dios le sirven al Señor. Y esto es aparte de venir a la iglesia, totalmente claro. A la iglesia recibimos a todo el mundo es bienvenido, porque la iglesia abre sus puertas para que la gente que no conoce al Señor venga y le conozca y pueda ir sentando convicciones. Pero cuando alguien le va a servir al Señor, sus convicciones tienen que estar claras, porque no podemos recibir de Dios solo la bendición. Yo quiero recibir el milagro, yo quiero recibir las cosas que Dios tiene para mí, pero cuando tengo que darle al Señor, ves que a mí eso casi no me gusta, y es que a mí me gusta más por allá. Y entonces nos encontramos con cada sorpresa que la verdad da dolor y da mucho pesar, porque hoy día no está lejos de nosotros. Acá en nuestros barrios escuchamos de pastores en adulterio y manteniendo su ministerio en el púlpito. Qué vergüenza para la iglesia cristiana, qué vergüenza para el evangelio de Jesucristo. Un pastor en adulterio viniendo a predicar el domingo a la iglesia, enseñando quién sabe qué cosa. Es una vergüenza lo que el evangelio sufre hoy, porque simplemente ha pasado una cosa: el espíritu del pueblo de Dios se ha quedado dormido y no estamos logrando ver que el diablo está metiéndose de la iglesia y está destruyendo y está robando la bendición, y nosotros nos quedamos dormidos. Así que en esta mañana la exhortación, hermanos, es a trabajar en el pueblo de Dios, a trabajar en la obra de Dios, a levantarnos como los 300 hombres de Gedeón, sin temor alguno y convencidos de que Dios nos iba a librar la batalla. Porque le aseguro una cosa: esos 300 hombres, cuando iban hacia aquella batalla sabiendo que había un ejército innumerable, tienen que haber tenido convicción. Porque le digo una cosa: más de uno de nosotros le hubiera vuelta el caballo, y aquí la cosa es poniéndole. Yo ahí no me meto. 300 contra un ejército innumerable, pero ellos fueron porque tenían una cosa segura: esta obra es de Dios, nosotros vamos a ganar esa batalla. ¿Usted cree que usted vaya a pelear con alguien sabiendo que la va a perder? No, ellos fueron allá porque sabían que la iban a ganar. Yo no sé lo que Dios haga, pero la iban a ganar. No tuvieron que matar a nadie, porque ustedes recuerdan cómo termina la historia. Por la espada de Gedeón y por la espada de Jehová pegaron un grito y todos los madianitas salieron corriendo y se mataron entre sí. Me gustaría saber si aquí hay hombres y mujeres como esos 300. También me gustaría saber si hay hombres y mujeres como esos 10,000. O me gustaría saber si hay como los 22,000 que se devolvieron. Porque quisiéramos ver de esta iglesia esos 300 que se levantan y que dicen: nosotros estamos seguros, vinimos a servir al Señor no porque es bonito, vinimos a servir al Señor no porque hay una recompensa acá en la tierra, vinimos a servir al Señor no porque hay aplausos, vinimos a servirle al Señor porque es el Señor. Venimos a servir al Señor porque ese Señor pagó con su vida en la cruz del Calvario por mis pecados. Así que si usted quería un pago, ya usted lo recibió. El pago de sus pecados en la cruz del Calvario es suficiente para que nosotros le sirviéramos al Señor todos los días de nuestra vida, sin aspirar a un reconocimiento o a un aplauso. Si hay gente así como esos 300, vamos a terminar orando puestos de pie. Qué bueno. ¿Dónde están los madianitas para ir? Gracias, Dios, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra especialmente, Padre, porque tú nos enseñas, Padre, que este camino es un camino en el que tenemos que trabajar, es un camino en el que tenemos que luchar, Padre,
pero es un camino el que ya está ganado, porque tu Hijo Jesús lo ganó en la cruz del Calvario. Por eso te damos gracias en esta mañana, Padre, porque estamos confiados. Ciertamente vamos a luchar, ciertamente vamos a pelear, Padre, pero es un pleito que ya ganamos, porque tú lo ganaste en la cruz del Calvario. Y hoy el diablo está derrotado, Padre. El diablo no puede con vicios, el diablo no puede con mal vocabulario, el diablo no puede con debilidades, el diablo no puede con nada de estas cosas, porque hoy las queremos poner delante de ti, Padre, en el altar tuyo, para que tú las agarres, las tires a la basura y nos dejes acá, Padre, en esa posición de listos y de valientes, Padre. Esos valientes que quieren trabajar, que quieren servirte, Padre, y que deseamos y anhelamos ver esta obra crecer, trayendo más almas a tus pies. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.